Amén, gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor, gracias al Señor. Entonces aquí está conmigo mi esposa, entonces ella es la que siempre abre el espacio, entonces mi hija. Amén, gloria al Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos que ya están conectados. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde, que estamos aquí como esa esponjita, digo siempre, para empaparnos del conocimiento de Dios, para aprender algo más de la palabra del Señor. Amén. Damos la bienvenida a los que se están uniendo a esta transmisión, esperando pues que lo que hayamos visto estos 2 días le haya servido. Estoy seguro que sí. Amén. Y vamos a entrar a la enseñanza, pero antes de eso vamos a entrar con una oración. Amén. Amén. Oremos. Señor de los cielos, estamos delante de tu presencia una vez más. Sí, amado Jesús. Quiero agradecerte, Señor, por todas las cosas bellas y hermosas que tú haces. Gracias por este Gracias tiempo. por permitirme una vez más poder estar aquí, Señor, y poder transmitir, Señor de los cielos, tu palabra a través, Señor, del conocimiento tuyo, Jesucristo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi buen Dios y mi Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendiciones para y voy a dejar para hoy tener el tercer día de enseñanza. Amén. Bien, entonces también se está transmitiendo por Barbones, ¿no? Amén. Bien, entonces continuamos el día pues de ayer. Nos quedamos parece que ser las cartas a las 7 iglesias, y habíamos avanzado un poquito. Creo que hasta como una pequeña introducción. Finalmente, las cartas contienen un panorama, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Bien, entonces veremos ahora algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a las iglesias, ¿no? Cada una comienza con una salutación a la iglesia, pues de una forma individual. Amén. Entonces, eso es lo primero que encontramos. Cada una representa al Señor Jesús en un papel que es especialmente adecuado a su iglesia en particular. Ajá. Entonces, cada una contiene su apreciación acerca pues de la iglesia, y una introducción también con unas palabras que dice: yo conozco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor dice: yo conozco. Palabras de aprobación van dirigidas a todas las iglesias. Entonces, palabras de aprobación van dirigidas para todas las iglesias. Excepto esas palabras de bienvenida o de aprobación no están para Sardis y para la Odisea. Entonces, para ellos hay reprensión para todas, excepto para Esmirna y para Filadelfia. Ajá. Entonces, hay una exhortación especial al oír lo que dice el Espíritu. Hay una promesa especial para el que vence. O sea, en este caso, para el vencedor hay una promesa especial. Así que estamos hablando del tiempo de las iglesias allí en Asia, lo cual también pues están representando, como le dije ya, el estado espiritual de las iglesias de este tiempo. No nos olvidemos también eso. Ajá. Entonces, cada iglesia tiene su propio carácter, ¿no es cierto? Su propio carácter, que es distinto. Entonces, para continuar con el estudio, quiero decirles que vamos a dividir las 7 iglesias en 2 partes. Entonces, vamos a ver la primera parte hasta la iglesia que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Ya, esa es la número 4. Hasta allí vamos a ver. No, esa es creo que la 5 ya. Hasta con la otra, con la número 3. Tiatira es la 4. Bien, entonces hasta Tiatira veremos. Si es que el tiempo nos alcanza, seguiremos. Si no, ya quedarán las otras 3 para el día de mañana. Termina el capítulo 2. Sí, ajá, exactamente, hasta terminar el capítulo 2, y ahí venimos con el capítulo 3. Bien, entonces, como yo había dicho, que cada iglesia pues tiene su propio carácter distinto.
Entonces veremos cada una de estas cartas, qué es lo que en ellos predomina. Entonces Éfeso se la presenta como la iglesia que perdió su primer amor. Entonces Éfeso se presenta como la iglesia que perdió su primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia demasiado tolerante, o sea, la que permitía todas las cosas. Tiatira, que es la número 4, la iglesia transigente, quiere decir, o sea, que ella permitía todo lo que se podía hacer, toleraba todo. Entonces esa es Tiatira, la iglesia transigente, ¿no? Bien, Sardis, la iglesia dormida. Sardis, la iglesia dormida. Algo parece que me está diciendo. Sí, sí está conectada. Parece que no estaba bien conectada a la red. Disculparán que parece que la red se había cambiado. Estábamos en otra red, por eso creo que estaba un poquito medio lento. Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado en que Sardis es la iglesia dormida. ¿Sí? Sardis es la iglesia dormida. Filadelfia, la iglesia con oportunidad de servicio. Filadelfia, la iglesia con oportunidad de servicio. Y la Odisea, que es la última, la iglesia satisfecha de sí misma. Entonces, estas son las características individuales de cada una de las iglesias. Bien, seguimos. Estas iglesias incluían a cristianos verdaderos, como también a cristianos que habían hecho una profesión falsa, en este caso, pues, del evangelio. Sin duda, la primera era de cristianos verdaderos. La última parece ser que la mayoría, o por lo menos la gran parte de ellos, eran cristianos solamente de nombres. La primera es pues Éfeso, donde habían cristianos verdaderos, ¿no? Y en este caso pues la Odisea, que solamente eran cristianos, pues casi la mayoría solamente de nombre, nada más. Entonces ahora sí continuamos con la lección número 3. Entonces continuamos la lección número 3. Lo que vimos ahorita es el fin de la lección número 2, que ayer no alcanzamos a terminar. Hoy continuamos con la lección número 3, capítulo 2, versículo 1 hasta el 29. Correcto. Entonces tenemos ya aquí pues la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Bien, entonces Éfeso quiere decir amado. Eso quiere decir Éfeso, amado, relajación o deseable. Eso significa el nombre de Éfeso. El Señor se muestra a Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio del candelero de oro. Ya sabemos qué son las 7 iglesias y qué representan los 7 candeleros de oro, ¿no? Porque ya vimos eso. 2, el versículo 2. La iglesia de Éfeso era sobresaliente por sus obras, abundante su arduo trabajo y paciencia. Eso era una de las características también de la iglesia de Éfeso. No soportaba a los malos en su medio. No soportaba a los malos en su medio. Eso está en el versículo 3. Tenía la habilidad de reconocer a los maestros falsos y en este caso pues desenmascararlos o sacarlos de la congregación. Eso era una virtud que ellos tenían. Por amor al nombre de Jesucristo habían sufrido las pruebas y adversidades con paciencia y había trabajado incansablemente. Esa es la iglesia de Éfeso, ¿no? Seguimos. El capítulo 4. Pero la tragedia de Éfeso era que había dejado, ¿qué? Había dejado su primer amor. Pues, o sea, él era ferviente, le gustaba el trabajo, pero había olvidado lo primero, que era el amor hacia su Dios. Pero la tragedia de Éfeso era que había dejado su primer amor. Los cristianos podían mirar hacia atrás y ver días mejores, cuando su amor nupcial por Cristo era abundante y había un cálido sentimiento
de su vida pasada. Eso quiere decir que ellos en el presente podían mirar hacia atrás y podían ver tiempos mejores que hubieron en el pasado. Eso quiere decir que ellos habían perdido ya su relación con Dios, aunque eran arduos en su trabajo, celosos en las cosas, en la doctrina, pero en sí habían dejado su primer amor. Entonces, mire, eso es algo que también está ocurriendo en estos últimos tiempos. Nosotros tenemos la doctrina de Jesucristo, la verdadera doctrina, Amén. pero sin embargo hemos menguado pues en ese amor, hemos menguado en esa búsqueda, hemos menguado en esa relación. ¿Por qué? Porque lo que hoy se presenta como una relación con Dios, aparentemente es una relación con Dios, pero como que está media hueca. Está media hueca, ¿por qué? Porque ya no estamos haciendo como lo hacíamos antes. Nuestra adoración ya no es la misma de antes. Nuestra adoración ya como que depende de un segundo plano o depende de otras cosas que sin esas cosas nosotros no podemos tener una verdadera adoración. Entonces es como que estamos dependiendo de otros. Ya no dependemos exclusivamente de esa relación con Dios y nosotros. Bien, seguimos el 5 porque el tiempo se nos va. Todavía estaban firmes en la doctrina, ¿sí ven? Todavía estaban firmes en la doctrina y activos en servicio, pero les faltaba el móvil verdadero de toda adoración y servicio. Eso es lo que les estoy diciendo, o sea, estamos dependiendo. Aquí nosotros nos podemos reflejar con esta iglesia porque estamos en la doctrina, sí, somos celosos de la doctrina, correcto, pero nuestra relación con Dios es otra cosa. O sea, es como que nos estamos desviando de esa relación, ese verdadero sentimiento de servicio y adoración. Es como que lo estamos nosotros también ya perdiendo. Entonces nos podemos identificar. Si usted quiere, por supuesto, y si no, no se identifica, porque si usted está bien, no se identifique. Seguimos. Debían recordar los días buenos de su fe primitiva y arrepentirse y buscar su primer amor, o el candelero de la iglesia se apagaría o sería quitado, o esa iglesia local dejaría de existir. Así es, así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De pronto usted diga, no, pero la iglesia todavía sigue funcionando. Sí, sigue funcionando, pero porque hay miembros. Pero de pronto la relación con Dios ya hace rato que se fue. O sea, porque hay muchas iglesias que están funcionando con hartos miembros, muchísimos miembros. Pero eso no quiere decir que tengan una buena relación con Dios. Entonces puede ser que una iglesia pequeña tenga una mejor relación con Dios que una iglesia grande. O puede ser que una iglesia grande tenga mejor relación con Dios que una iglesia pequeña. Entonces todo es posible, pero nada de eso garantiza una verdad. Entonces lo único que garantiza una verdad es que nosotros tengamos una relación genuina, no el grupo, sino que cada uno de nosotros individualmente debemos tener una relación íntima con el Señor, no el grupo, porque el grupo es el grupo, pero cada persona individualmente es la iglesia de Dios. Seguimos el versículo 6. Reciben otra palabra de aprobación con respecto al odio hacia los nicolaitas. Entonces ellos reciben allí una palabra de aprobación. ¿Por qué? Porque ellos no querían a los nicolaitas, los odiaban a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran seguidores de un líder llamado Nicolás. Eso eran los nicolaitas. Por eso se llaman nicolaitas, porque eran seguidores de una persona que se llamaba Nicolás. Bien, entonces, seguimos. Entonces, eran también como gobernadores entre laicos. Entonces los nicolaitas también eran como gobernadores entre laicos. Entonces los laicos son aquellas personas a quien se les da una representación dentro de una organización, puede ser tal vez eclesiástica. Entonces esos son en este caso los laicos. Bien, entonces ellos podían haber sido, cualquiera de los dos podían haber sido. Entonces podían haber sido los laicos o los seguidores, en este caso, de Nicolás, ¿no? Entonces, eso eran los nicolaitas. Bien, seguimos. En el capítulo 2, 14 y 15, podemos leer para comparar, ¿no? Amén. En el capítulo 2, 14 y 15, en la carta de Pérgamos, que es la carta que está más adelante, en la carta de Pérgamo, queda bastante claro que los nicolaitas tenían una semejanza a la enseñanza de Balaam, al enseñar que la idolatría e inmoralidad eran permisibles para el pueblo de Dios. ¿Qué dice allí? Vamos a ver para ver qué dice.
14, 15. Sí, 2, 14 y 15. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ajá. Entonces, eso también era lo que ellos estaban enseñando en cuanto a los nicolaítas. Entonces, por eso es que ellos odiaban a los nicolaítas. Entonces, en Pérgamo vemos más claro ya quiénes eran, en este caso, los seguidores o los que mantenían la doctrina de Balaam, ¿no? Bien, hay una promesa al vencedor en el Nuevo Testamento. El vencedor es aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, en el Nuevo Testamento, el vencedor se presenta a aquella persona que es la que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, ese es el vencedor aquí en el libro de Éfeso, ¿no? Bien, seguimos. Aquí en Éfeso, el vencedor es el que demuestra su realidad o su verdad o su arrepentimiento, en este caso, que lo da al Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador. El capítulo 7, el versículo 7 quiero decir, versículo 7. Todos los que son salvos comerán del árbol de la vida. Eso está en el versículo 7. Todos los que son salvos comerán del árbol de la vida. Es decir, entrarán a la vida eterna en su plenitud, en el cielo. Entonces, Éfeso está mostrando en este caso, o es tomada en este caso, Éfeso es tomada en este caso como referencia a la iglesia cuando todavía estaban los apóstoles en la tierra. Entonces, a esa iglesia hace más o menos referencia, o con esa iglesia se la pone en referencia a la iglesia de Éfeso, con la iglesia de los apóstoles, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, parece que aquí terminamos y vamos con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Estamos con Éfeso y continuamos con Esmirna, ¿no? Capítulo 2, versículo 8 al 11. ¿Sí? Sí, capítulo 2, 8 al 11. Seguimos con Esmirna. Esmirna quiere decir mirra o amargura. Eso quiere decir Esmirna, mirra o amargura. Entonces, capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Aquí Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Entonces, Él se presenta como el que murió y el que resucitó en este caso, ¿no? Esto es un consuelo para los creyentes que están constantemente en persecución o que están constantemente en diferentes clases de problemas o amenazas, en este caso a veces amenazas de muertes, y ellos estaban casi para ser también como mártires. Entonces, si alguno de ellos podía morir como mártir, entonces tenían esta fortaleza de que Jesús había muerto y que había resucitado. Entonces el Señor se presenta así para que ellos tengan confianza y como que les dice, mire, si yo morí también y resucité, si ustedes mueren como mártires, pues también van a resucitar. Entonces, por eso el Señor se presenta de esa manera. Entonces, el Señor con ternura le dice a sus santos que sufren en este caso, que si llega la tribulación, que va a llegar en algún momento para ellos, pues que ellos tengan la plena seguridad de que un día estarán con el Señor en el reino de los cielos. El capítulo 9, en apariencia exterior, sufrían pobreza. Entonces ellos eran una iglesia pobre, pero en cuanto a las cosas espirituales eran ricos. O sea, aparentemente ellos eran pobres, ¿no? Pero en cuanto a lo espiritual, ellos eran una iglesia muy rica. ¿Por qué? Porque tenían en este caso, pues, el amor hacia su Dios. Es un privilegio ser como el Señor, eso es lo que ellos tenían. Ellos tenían en su vida, ser como el Señor era un privilegio. Los santos de Esmirna sufrían ataques violentos de los judíos. Los historiadores nos cuentan
cómo los judíos ayudaron, en este caso, al martirio de Policarpo. Ahora, este hombre murió, Policarpo. No solamente murió por la mano de los enemigos, también murió por la mano de los judíos. Oiga, esto era tremendo, ¿no? Entonces, y ellos también ayudaron pues al sacrificio de este hombre Policarpo. Ajá. Bien. Entonces, este Policarpo murió con una tremenda saña, o sea, lo torturaron de una forma muy, muy terrible. Existen poca historia acerca pues de este hombre Policarpo, pero lo que sí sabemos es que él murió en una hoguera. Él murió en una hoguera. ¿Y por qué murió allí en una hoguera? Porque él fue uno de los mártires de este tiempo de la iglesia de Esmirna. Es considerado un ejemplo evangelizador de la primera era cristiana. Entonces, este Policarpo es considerado uno de los primeros evangelizadores de la época cristiana, o sea, de los primeros cristianos. Bien, seguimos. Fue quemado en el año 155 de la era cristiana, durante el gobierno del emperador Antonio Pío. La muerte de Policarpo es discutida por algunas personas. Bueno, algunos dicen que fue en el año 156, otro en el año 166. Bueno, pero el hecho es que él murió en una de esas fechas, ¿no es cierto? Pero yo de mi parte la tengo en el año 155. Entonces, el hecho fue que él murió y fue uno de los primeros mártires de la iglesia en ese entonces. Seguimos. Bien, entonces, algunos de ellos reclamaban ser el pueblo escogido de Dios, pero por sus conductas demostraban ser, dice la Biblia, sinagoga de Satanás. Entonces, ellos reclamaban ser el pueblo de Dios, pero por la conducta de ellos demostraban ser sinagoga de Satanás. Quiere decir, o sea, que todas las cosas allí no eran muy buenas. No eran cosas muy buenas. Si la Biblia le habla o el Señor le dice que son cueva de Satanás o sinagoga de Satanás, entonces imagínense en qué condición estarían esos cristianos. El verso 10. Los cristianos no debían temer las cosas que estaban por sufrir. Los cristianos no debían temer las cosas que estaban por sufrir. Eso quiere decir, o sea, que sí habían gente que amaba a Dios, pero en su mayoría, pues la Biblia lo llama cueva de Satanás. Algunos de ellos eran probados y eran encarcelados por 10 días. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría allí, ¿no es cierto?, de la gente, pues tenía una forma de vida que no era la correcta. Por eso el Señor le dijo que eran sinagoga de Satanás. Pero dentro de ellos habían unos pocos que sí amaban a Dios, que sí estaban de acuerdo con Dios y que sí estaban guardando sus vidas para Dios. Bien, entonces, los 10 días pueden representar distintos maneras de castigos. Pues, los 10 días pueden representar 10 distintas maneras de castigos por medio de los emperadores. Esa puede ser una interpretación. Entonces, otra interpretación también podían ser 10 años de persecución. 10 años de persecución bajo el imperio de Diocleciano, que era también pues un emperador. Diocleciano era un emperador de Roma. Él estuvo en vigencia desde el 20 de noviembre del año 2284 hasta el 1 de mayo del año 305. Entonces, él fue de un origen humilde al principio. Él era una persona que estaba en el ejército. Y de allí él fue escalando, poco a poco él fue escalando. Sí, fue escalando entre los generales hasta él llegar a ser un emperador. Y fue una de las personas muy crueles, a pesar de que fue de un origen humilde, pero llegó a escalar hasta esas alturas de llegar a ser un emperador. El versículo 11. De nuevo se instala
a oír la voz del Espíritu, al que venciere no sufrirá la segunda muerte. Se escucha esa voz. Al que venciere no sufrirá la segunda muerte. El vencedor aquí es una persona que está dispuesta a morir por su fe en Jesucristo para entrar al cielo con una conciencia limpia antes de quedarse en la tierra con una mancha en su vida. Entonces, aquí se está escuchando la voz que dice, pues que ellos van a subir al cielo y que no van a sufrir la segunda muerte. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el destino de todos los incrédulos eternamente separados de la gloria de Dios. Usted puede encontrar, vamos a leer rápidamente para poder ir entendiendo, ¿no? En el capítulo 20, versículo 6, 14 de Apocalipsis. Entonces, la segunda muerte es la separación eterna de Dios con el hombre, el destino pues del hombre perdido para siempre. Apocalipsis 20, 6, 14. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ajá. Y el 16, ¿qué dice? El 14, quiero decir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ajá. Entonces, la muerte segunda está pues representándose como la separación eterna de Dios con el hombre y la perdición pues por siempre del ser humano sin que el Señor ya pueda hacer absolutamente nada. Entonces ahí le está diciendo, ustedes no van a sufrir la segunda muerte. Entonces quiere decir, ustedes van a pasar directamente al cielo, pero no era para toda la iglesia en este caso pues de Esmirna, sino para el remanente que había allí, que creía y que amaba a Dios sobre todas las cosas. Seguimos con Pérgamo. Pérgamo capítulo 2, versículo 12 al 17. Pérgamo. Entonces Pérgamo quiere decir torre alta o enteramente casada. Eso quiere decir Pérgamo. Torre alta o enteramente casado. Eso significa la palabra Pérgamo. Bien, seguimos. Esta carta presenta al Señor como el que tiene la espada de dos filos. Ajá. Entonces, esto está ahí pues en el verso 2, ¿no? Esta carta presenta a Jesús como el que tiene la espada de dos filos. Esta espada es el juicio, escuche bien, esta espada es el juicio con el cual juzgará a los malhechores de la iglesia local. Veamos lo que dice en el 16 del mismo capítulo, 16 del mismo capítulo, del 2. Amén. 2:16 de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ajá. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que con la espada de Él va, en este caso, a pelear o los va a quitar a aquellos que no hacen su voluntad. Eso quiere decir que no van a entrar al reino, porque está hablando que solamente aquellos que puedan vencer son los que van a entrar, ¿no? Seguimos. Pérgamo en el mismo verso 12. Pérgamo era el cuartel general de Asia. Ajá. Pérgamo era el cuartel general de Asia para la adoración del emperador romano. O sea que también era bastante dudosa esta iglesia. Bastante dudosa era esta iglesia. Entonces, Pérgamo era el cuartel general de Asia para la adoración del emperador romano. El 13. Por eso se llama el trono del lugar de Satanás. Así se le llama. El trono del lugar de Satanás. Quiere decir, o sea que aunque eran evangélicos supuestamente, eran cristianos, pero en ellos estaba el trono de Satanás. Quiere decir, o sea que habían cosas muy dudosas, o sea, gente que no amaba a Dios. Y la práctica que ellos estaban llevando estaba muy alejada en algunas personas de la realidad de un cristiano. Bien, seguimos.
A pesar del paganismo y del martirio del cual fue objeto Antipas. Entonces, ¿quién era Antipas? Antipas fue un mártir que fue quemado en brasas. Antipas fue un mártir que fue quemado en brasas. A él cogieron y lo mataron y lo metieron allí y lo quemaron en brasas ardientes. Entonces, ¿por qué lo quemaron en brasas ardientes? Porque esa era una forma, en este caso, de castigar a las personas que tenían demonios. Entonces esa era la creencia de los locales, oiga, y los mismos de allí, pues también de la iglesia, estaban de acuerdo con eso. Entonces lo quemaron a él, ¿por qué? Porque ellos pensaban que tenía demonio. Y fue uno también, pues, de estos mártires, ¿no? Antipas. A pesar de estas cosas, la iglesia estaba rodeada de tanto paganismo, fue fiel a su creencia. A pesar de todo esto, que estaba rodeado de todo esto, la iglesia, había algunas personas que eran fieles a su creencia, o sea que no se iban a dejar doblegar, aunque ya había un mártir, pero ellos todavía estaban dispuestos también, si era posible, a ser mártires, ¿no? Seguimos, el 14. Pero el Señor tenía que mostrar su desaprobación porque permitían que hombres con sus doctrinas malas estuvieran dentro de la congregación, como era la doctrina de Balaam, y otras que tenían la doctrina de los Nicolaitas. Entonces ellos eran casi como similares a lo que ya estábamos viendo con la otra iglesia, ¿no? La Biblia, es decir, habían entrado a un legalismo y a un conformismo terrible. Ellos habían entrado. Entonces ya en ellos no había ningún compromiso de participar en comunión realmente con Dios, ya no había. Entonces veamos lo que dice el libro de Segunda de Juan, capítulo 11. Segunda de Juan, versículo 11, sí. Entonces, y ahí pues lo que ellos estaban diciendo es de que ellos no podían participar en esas cosas, pero sin embargo estaban ellos participando. Pero mira lo que dice la Biblia acerca de los que participan de cosas malas o de cosas que no son buenas. Amén. Segunda de Juan, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces ellos estaban permitiendo esto, la doctrina de Balaam y también pues en la doctrina de los Nicolaitas. Entonces ellos lo que estaban es permitiendo todo eso. Y la Biblia dice que no hay que permitir eso, no hay que decir ni siquiera bienvenido, porque partícipe te haces de esas malas obras. Seguimos. La doctrina de Balaam aquí se refiere como que está bien que el pecado se acepta como parte de ofrenda para Dios. Entonces, eso es lo que en este caso la doctrina de Balaam estaba permitiendo o estaba enseñando, que el pecado era pues acepto delante de Dios y que los ídolos también se podían aceptar delante de Dios. O sea que en este caso la adoración a los ídolos estaba bien, que no había ningún problema, que no había ninguna en este caso no estaban haciendo nada de malo. Eso es lo que ellos estaban enseñando, y en eso también había caído la iglesia, en este caso de Pérgamo. Bien, seguimos. En cuanto a su participación en actos y se justificaban ellos en toda clase de inmoralidad. También incluye la práctica de practicar, en este caso, o de perdonar pecados por dinero. Entonces ellos también hacían esa práctica. O sea, ellos decían, bueno, si usted nos dan dinero, nosotros podemos orar por usted y sus pecados en este caso van a ser perdonados. Amén. Entonces podemos ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Números capítulo 22, 25 acerca de Balaam. O sea, esa era la doctrina que ellos estaban en este caso pues tomando dentro de la iglesia. Estaban ellos permitiendo toda clase de inmoralidad, estaban permitiendo idolatría y estaban permitiendo que también se pague
para absolver a las personas de sus pecados. Amén. Entonces vamos a seguir porque el tiempo se nos va. Vamos a dejar esa lectura para otro día. Seguimos con la iglesia de Pérgamo. El verso 15. La doctrina de los nicolaitas era libertinaje. O sea, ellos tenían toda clase de libertad. Pablo dijo acerca de esto, que no se convierta nuestra libertad en ¿qué? En libertinaje. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Entonces Pablo fue bien claro y dijo que nuestra libertad no se convierta en libertinaje. Entonces lo que los nicolaitas enseñaban no era libertad, sino era libertinaje, porque permitían toda clase de inmoralidad dentro de la iglesia. Leemos Gálatas 5:13 para ver qué nos dice. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, y eso es lo que Pablo está aconsejando, ¿no? Pero en este caso los nicolaitas, ellos eran todo lo contrario. Ellos se habían convertido en libertinaje porque tenían toda clase de inmoralidad y permitían toda clase de pecado, y según ellos eso no tenía nada que ver con Dios. En este caso Dios lo estaba aceptando. Entonces esa era la doctrina de ellos. Bien, seguimos. Enseñaban que los que estaban bajo la gracia, mire lo que dice, enseñaban que los que estaban bajo la gracia podían sentirse libres para practicar toda clase de idolatría y toda clase de pecado sexual. Oye, incluso hasta tenían relaciones sexuales allí. Sí, aunque usted no lo crea. Entonces ellos, ¿por qué? Porque ellos enseñaban eso, que los que ya habían sido salvos tenían libertad para toda clase de pecado, que no había ya nada que los pueda a ellos restringir, porque ya habían sido salvos. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, y tenemos nosotros que entender bien claro que las cosas no son así. Bien, seguimos. Hoy en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra, en este caso que es un poco medio complicado de comprenderla, que es el clérigo y también los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en este tiempo la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Somos reyes y sacerdotes. Entonces aquí es un poquito complicado poder encontrar el significado, porque la Biblia dice que todos somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, y sabemos que clero es una orden sagrada que se recibe de parte de la iglesia. Entonces, nosotros, si somos cleros o somos sacerdotes, pues la Biblia dice que somos sacerdotes del Señor, porque Él nos ha puesto como reyes y como sacerdotes. Entonces no podemos encontrarle ninguna otra explicación a esto, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a ver un poquito acerca de esto, porque esto me hace recordar aquel hombre que salió hace algún tiempo atrás, que se llamaba José Luis Miranda. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan. Este hombre era una persona de Puerto Rico. Entonces estaba radicado en Estados Unidos, en Miami. Entonces él tenía el apodo o los alias, a él se le conocía como el apóstol, como el doctor, como el papá, como Dios. Principalmente él decía ser Jesucristo resucitado, el papi. Oiga, tremendo, ¿no? Y él mismo se proclamaba el anticristo. O sea, yo creo que estaba medio tocado. ¿Qué sería? O sea, él decía que él era Jesucristo hombre, y él mismo se proclamaba como el anticristo. Y él tenía marcado en su antebrazo el número 666. Lo tenía marcado. Oiga, y mucha gente se marcó ese número. Mucha gente lo siguió. Mucha gente estaba con él. Entonces, y eso es lo que enseñaba. ¿Qué era lo que él enseñaba? Lo que él enseñaba era que la persona que ya era salva
podía tener toda clase de pecados, podía hacer toda clase de inmoralidad, porque ya había sido salvo. Una vez que el hombre era salvo, ya no había condenación para él. Entonces era más o menos la misma enseñanza que estaba dando Balaán y los nicolaítas, ¿no es cierto? Entonces decían, salvo por siempre salvo. Eso significaba las 3 letras 666. Entonces decía, salvos por siempre salvo, así que usted puede pecar, puede hacer toda clase de inmoralidad, que usted ya no va a ser condenado. Cuando la Biblia es bien clara que sin santidad ningún hijo de Dios verá a su Padre. Así que si usted no anda en santidad conforme a lo que está determinado en las Sagradas Escrituras, no sueñe con ir al reino de los cielos. Bien, seguimos. En la iglesia apostólica, se le llamaba iglesia apostólica no porque era iglesia apostólica, sino se le llamaba así por el tiempo, porque estaban allí los apóstoles. Por eso que se le llamaba iglesia apostólica, por los apóstoles que comenzaron esa época la iglesia. Entonces por eso se le llamaba la iglesia apostólica. Bien, se dice apostólica porque era en tiempo de los apóstoles, que es lo que le estoy diciendo. Habían oficios para ese entonces, habían oficios tales como ancianos y diáconos. Entonces, ¿quién eran los ancianos? Los ancianos eran encargados de un lugar, o sea, era como el pastor, eso eran los ancianos. Mientras que los diáconos eran los ayudantes, aquellos que estaban ayudando en el servicio. Habían dones, por supuesto, habían dones. ¿Cuáles eran los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 14, versículo 11. Los nicolaítas, al final del periodo apostólico, surgió una disposición de relegar a los ancianos, de la autoridad, de la administración, de las ordenanzas y de lo que tiene que ver con lo que estaba constituido, y lo entregaron en este caso a la gente. O sea, se perdió todo. O sea, ya no había ninguna responsabilidad. Ya los ancianos se terminaron. O sea, todo estaba en la misma condición. O sea, ya no había un pastor, ya no había un diácono, ya no había nada. O sea, todos eran pastores. Todos eran creyentes. O sea, ¿qué eso quiere decir? Todos eran por igual y todos hacían lo que bien les parecía y nadie los podía reprender, porque en ese tiempo entonces los nicolaitas quitaron toda esa autoridad para que ya todos puedan hacer lo que a ellos bien les parezca. Ajá. Entonces, oiga, esto era medio complicado, medio terrible era la situación. Ajá. Bien, seguimos. Al que rechace esta influencia del mal, Dios lo iba a hacer vencedor. O sea, en otras palabras, el que rechazaba esta enseñanza, el Señor lo tomaría como el vencedor. Ajá. El Señor lo tomaría como vencedor y le daría el maná escondido. Y una piedrecita blanca. O sea, quiere decir allí que todos los que rechazaban esa clase de enseñanza, porque mire que ya los pusieron en un mismo nivel, o sea, ya nadie podía reprender. En otras palabras, si alguien hacía malo, nadie podía reprenderlo porque estaba en la misma jerarquía, todos estaban en la misma jerarquía. Pero sin embargo, dentro de ese pueblo, sí había gente que amaba a Dios. O sea, siempre hay un remanente, siempre a Dios se guarda un remanente. ¿Se acuerda que en una ocasión Elías dijo, Señor, yo estoy solo y mejor quítame la vida? Y el Señor dijo, no muchacho, ¿qué te pasa? Tú no estás solo. ¿Acaso no has visto los que no han doblado su rodilla a los Baales? No, siempre el Señor se guarda un remanente, siempre hay un remanente. Siempre hay gente que ama de verdad a Dios. Así que yo espero que usted esté en ese remanente, que aunque los demás estén como estén,
aunque usted vea que en su iglesia la gente es mundana, usted no sea mundano, usted sea hijo de Dios, usted viva para Dios, usted guárdese para Dios, porque Dios le dará a usted la recompensa y le dará del maná del cielo y le dará una piedrecita blanca con un nombre que solamente usted lo va a conocer. Así que no se me desanime porque otros están pecando. Usted anímese y vuelva hacia Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su deseo. Vuelva hacia Dios, y si usted está con Dios, no caiga entonces de esa comunión con Dios. Amén. Entonces le da esa piedrecita blanca, ¿no? Le da a comer el maná y también le entrega una piedrecita blanca. El 17. Bien, entonces en el 17 vemos aquí, ¿no? El maná que encontramos aquí en la Biblia es Cristo mismo. El maná que encontramos aquí en este pasaje es Cristo mismo. Quiere decir, o sea, que el Señor mismo se los va a recibir a ellos, y ellos es como que van a comer y se van a sustentar del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que quiere decir. En otras palabras, el maná es una condición muy especial de comunión de Dios con el hombre. Es un estado de gloria. Quiere decir que es un estado de gloria, es una comunión entre Dios y el hombre. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, cuando dice te voy a dar el maná, es como el que le dice vamos a tener una comunión entre tú y yo, una comunión como no la voy a tener con otras personas que no sean vencedores. Entonces, en el mismo verso 17, la piedrecita blanca se puede explicar de algunas maneras. De alguna manera se puede explicar esta piedrecita blanca. Primero, era la señal de absolución en un caso legal. Mire, cuando a alguien, ¿no es cierto? Cuando a alguien se le daba una piedra, digamos que alguien estaba en un juicio y se le daba una piedrecita blanca, quiere decir que se le decía, tú estás absuelto de este juicio. Por eso se le daba una piedrecita blanca. Entonces, y se le da al vencedor una piedrecita blanca, como quien diciendo que se lo absorbe, en este caso se le quita el juicio y él es libre, ¿no? Absolución de un caso legal. 2, era un símbolo de victoria. Cuando alguien tenía una competencia atlética, al vencedor se le entregaba una piedrecita blanca. Entonces, eso quiere decir que es un símbolo de victoria en una competencia atlética. O sea, el Señor está diciendo que si nosotros competimos y ganamos esta competencia, ¿no es cierto?, Él nos entrega esa piedrecita blanca. Era una expresión de bienvenida de un anfitrión a sus convidados. O sea, quiere decir que al final, cuando estemos en el reino de los cielos, el Señor nos va a decir, tome la piedrita, porque usted ha sido absuelto de todo caso legal, usted es sin culpa, usted es un vencedor y por lo tanto has corrido de una manera correcta, has corrido como verdadero cristiano, por lo tanto ven a mi fiesta, toma la piedrecita blanca porque tú eres vencedor. En otras palabras, se le entrega una piedrecita blanca con un nombre desconocido solamente al vencedor, y al que venciere se le dará de comer del maná y se le dará esta piedrecita blanca. Aleluya, yo ya me siento vencedor, querido hermano, y yo ya creo que Dios está teniendo una comunión íntima conmigo, y cuando yo esté en el reino de los cielos, Él me dirá, vení bendito de mi Padre, porque tú eres vencedor. Toma la piedrecita blanca y ahí está el nombre que yo te doy. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Oiga, esto está demasiado bueno y yo quiero seguir en victoria con el Señor Jesús. Amén. Seguimos el verso 17 mismo. Es claro que este pasaje es una recompensa dada por el Señor Jesucristo al que venciere. Así es. Es una manera de aprobación, puesto que nadie como el Señor Jesús, o nadie conoce el nombre de esa piedrecita, excepto aquel que la recibe. Solamente el que la recibe sabe el nombre de la piedra.
o el nombre que está allí. Así que si usted me pregunta cuál es el nombre, yo no puedo decirle, porque yo no sé cuál será el nombre, porque solamente es algo que está escondido exclusivamente para la persona que lo recibe. Cuando usted reciba esa piedrecita, usted va a saber qué es lo que dice allí. Mientras tanto, no podemos saber cuál es el nombre de esa piedra o el nombre que tiene esa piedra. Así que no podemos, sobre eso no podemos especular absolutamente nada. Porque la Biblia dice que lo secreto, ¿qué? Es de Dios o le pertenece a Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros los humanos, que podemos por ahí tratar de entender algunas cosas y poderlas interpretar, ¿no? Bien, seguimos porque el tiempo se nos va. Ahora vamos a Tiatira, el verso 2, 18 al 29. El verso 2, 18 al 19, vamos a dejar un pedacito allí porque el tiempo se nos va y pasamos rápidamente a la iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio perfecto u ofrenda continua. Eso significa la palabra Tiatira, sacrificio perfecto u ofrenda continua. Seguimos. En la carta, el verso 18, en la carta de Tiatira, el Hijo de Dios es visto como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñidos. Así se lo aprecia al Hijo de Dios, en este caso al Señor Jesucristo. Bien, los ojos, ¿a qué se refiere? Los ojos como llama de fuego. Se está refiriendo o hablan de la visión penetrante que Él tiene. La visión penetrante que Él tiene y que nadie puede escapar de la verdad de Él. Y los pies de bronce, está hablando pues de juicio amenazante. En otras palabras, es como que le está diciendo, mira, yo estoy viendo todo lo que tú haces y estoy presto y listo para juzgar porque tengo el poder y la autoridad de hacerlo. En otras palabras, es como que le está diciendo, si ustedes no se ponen a cuenta, pues yo los voy a ir a tener que juzgar con mano dura, fuerte y poderosa. El 19. Era sobresaliente en varios aspectos. Era sobresaliente en varios aspectos. Abundaba en buenas obras la iglesia de Tiatira. Abundaba en buenas obras, en amor, también en fe, en servicio y en paciencia. Entonces, esto era una de las características de la iglesia de Tiatira. En sus obras aumentaba en vez de disminuir. Quiere decir que sus obras aumentaban en vez de bajar, sus obras iban creciendo. En el 20. Pero en cambio toleraba enseñanza tales como la inmoralidad. O sea, mire, es algo medio complicado, ¿no? Entonces, están con obras, correcto, pero también están tolerando otras cosas. Entonces, no hay algo realmente que fortalezca en sí a las iglesias, porque siempre tienen algo que no es lo correcto, que no está bien. Siempre hay algo que el Señor va a estar pues poniendo allí como un énfasis diciendo, pero esto no está bien. Entonces, el verso 20, ¿no? Entonces, ellos toleraban la inmoralidad. Escúcheme bien, ellos toleraban la inmoralidad, la idolatría, eran permitidas en las asambleas, eran permitidas todas estas cosas dentro de la asamblea, quiere decir dentro de los cultos. Permitían que una mujer llamada Jezabel, escúcheme bien, permitían que una mujer llamada Jezabel sedujera en este caso al pueblo de Dios con su idolatría. O sea, tenían a esa mujer, le permitían a ella que haga todo esto, que seduja a la iglesia con su idolatría. Entonces ella era la que presentaba la idolatría y ellos permitían todo eso. O sea, no tenían el valor de decirle, bueno, basta, alto, hasta aquí llegamos, usted no va a seguir haciendo eso. Ellos no, ellos permitían, aunque tenían ciertas obras, pero sin embargo, mire lo que estaban permitiendo, ¿no?
Entonces, las cosas son medias complicadas, así que de pronto nosotros podemos estar también en condiciones como esa. Estamos permitiendo a nuestra propia vida hacer cosas que no son buenas delante de la presencia de Dios. Entonces, estaban permitiendo a esta mujer seducir a la iglesia con toda esta clase de doctrina. Igual como Jezabel del Antiguo Testamento, esta mujer tenía pues una forma de vida en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30, porque vamos a tener que ir terminando, ya el tiempo se nos ha ido y todavía falta bastante de Tiatira. 9:30. 9:30, 37. 9:30 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces, esta era la doctrina, en este caso, que Jezabel tenía. Esta era la doctrina que Jezabel tenía y estaba implementando en la iglesia, y la iglesia la estaba permitiendo. Entonces, toda clase de inmoralidad, toda clase de idolatría, todo eso ella estaba permitiendo. Entonces, y vimos en la historia mismo, en el libro pues de Segunda de Reyes, cómo Jehú mandó a que la botaran abajo y le pasó el carro por encima. Oiga, los perros se la comieron. Los perros se la comieron. Aunque ella era una reina, déjeme decirle que esta mujer era una reina de Israel. Pero esta mujer era la que en este caso indució o llevó la adoración a Baal. Sí, ella fue la que llevó la adoración a Baal y también pues a los otros dioses semíticos. Cuando hablamos de dioses semíticos, estamos hablando de los dioses que trajeron pues de allá, de esos pueblos paganos. Entonces, ella trajo toda esa clase de inmoralidad y era lo mismo que estaba ocurriendo entonces aquí en esta iglesia de Tiatira, permitiendo toda clase de inmoralidad, y ellos no estaban haciendo nada por quitar eso de la vida de los cristianos o por quitar esas costumbres en la iglesia de Tiatira. Entonces, eso estaban ellos permitiendo en ese lugar. Bien, seguimos. Ellos no habían querido arrepentirse. El Señor le daría una corona de tribulación al que no se arrepintiera. El Señor le iba a dar una corona, pero no corona de vida, sino una corona de tribulación, una corona de dolor. Los que cometían adulterio con ella serían arrojados a esa cama de gran tribulación y muerte, si no lo dejaban y abandonaban esas prácticas que ellos tenían. Encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ellos estaban cayendo, en otras palabras, cayeron en las manos de Dios. Entonces Dios los iba a entregar a esa tortura, a esa cama de dolor y a esa corona de espinas, porque ellos no quisieron arrepentirse y siguieron viviendo una vida desordenada y desagradable conforme a la enseñanza de esta mujer Jezabel. El Señor está siempre presto para poder ayudar al hombre en todo lo que el hombre desea, pero siempre y cuando haya un cambio y haya un verdadero arrepentimiento.
mientras no haya cambio y no haya arrepentimiento, Dios no puede obrar. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Nos quedamos hasta la mitad de la carta de Tiatira. Entonces mañana seguiremos y terminaremos también las otras 3 cartas. Entonces recordemos, querido hermano, que a todo el que venciere, el Señor le dará de comer el maná. Y el maná es una comunión dulce con Dios en el Espíritu. Yo creo que todos, mire, cuando nosotros tenemos una comunión dulce con el Señor y estamos en un tiempo de adoración y sentimos esa presencia, no queremos salir. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación con el Señor Jesucristo. Pero también, a más de eso, le dará una piedrecita blanca al que venciere. Así que el Señor está requiriendo vencedores. Por eso el apóstol Pablo dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, querido hermano, tú preséntate aprobado delante de tu Dios como un verdadero vencedor. Nos vemos el día de mañana y no pierdas mañana el estudio, porque cada vez se está poniendo más interesante. Tenemos las 5 de la tarde, el 6 de la tarde. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy me llevo una lección y un aprendizaje. Y yo creo que estamos viviendo los mismos tiempos de estas iglesias en la actualidad. No debemos dejarnos llevar solamente por lo que nos enseñan, sino nosotros mismos ir escudriñando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos guía a toda verdad. Amén. Necesitamos ser personas que aprendamos a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Muchos van a la iglesia y nunca llevan ni la Biblia en sus manos, o ahora mismo cuántos la tendrán empolvada. Empecemos a revisarla y allí vamos a encontrar muchas cosas que quizás para nosotros no las hemos conocido. Amén. Entonces, si esa gente pecaba, adulteraba, quizás no revisaba la palabra de Dios en aquel tiempo, solo se dejaban llevar